La muñeca. Esta historia ocurrió en la Ciudad de México, en aquel DF de 1988. Había un local de antigüedades con extenso surtido en artículos cerca del barrio La Lagunilla. En el local vendían candelabros, cajas de música, muebles, relojes, etc. Pero entre todo lo que se exhibía se encontraba una muñeca, con la cara y manos de porcelana y en su pelo una diadema. Su cara tenía una expresión muy dulce y tierna. Usaba un vestido de color tinto y zapatos de charol. Un bonito atuendo tenía aquella muñeca. Un buen día llegó un hombre a la tienda y al recorrerla preguntó: «Perdone, joven, ¿qué precio tiene esa muñeca?». El vendedor dijo: «No está a la venta la muñeca, es muy apreciada y de una colección muy cara, solo para conocedores de este arte». De nuevo aquel hombre insistió: «Vamos, diga usted el precio. Sé que es costosa, pero traigo suficiente dinero y puedo comprarla». «Mire, señor, se ve que tiene dinero por la ropa que usa, pero la muñeca no se vende. No porque desprecie al cliente o la ganancia, sino porque hay motivos por los que juré cuidarla y son muy personales, y por ello no la tengo a la venta». El hombre dijo: «Entiendo, bueno, pues de ser así no insisto más. Pero oiga, de verdad tengo interés en comprar algo, pero ahora honestamente mi interés radica en el misterio que encierra la historia de esa muñeca. Es una historia algo complicada sobre la que no me gusta hablar», respondió el dueño de la tienda. Y aún así aquel hombre, el comprador, insistió: «Mire, joven, hagamos un trato. Yo le compro el artículo más caro que tenga a la venta si me dice qué le pasó que hace que cuide a esa muñeca». El vendedor de la tienda vio que no estaba bromeando aquel tipo y decidió compartir la historia para cerrar la venta. Le dijo: «Acompáñeme». Lo llevo al fondo de la tienda mostrándole algunos artículos. Aquel vendedor le dijo: «Honestamente, sí necesito hacer un buen negocio, ya que las ventas han estado un poco flojas recientemente. Escoja cualquiera de los artículos de esta habitación, que son los más caros de la tienda, y le incluiré la historia de esa muñeca con la venta que realice». Aquel hombre, sin pensarlo dos veces, aceptó sin titubear, seleccionando un reloj long case de la marca Besser. Y mientras hacían la factura y el empacado, comenzó a contar aquella historia sobre la muñeca. Hace algún tiempo ya apareció una mujer aquí en la tienda con una caja de cristal, y al descubrirla completamente me ofreció en venta su contenido, el cual era la muñeca. De momento no la vi bien y solo le contesté: «Señora, no compramos juguetes aquí». Y me dijo: «Mírela, qué hermosa está la muñeca, ¿ve su cara?». Y en ese momento la vi por primera vez y vi la calidad artística de los detalles de la muñeca, y vi que no era un juguete sino una verdadera obra de arte. Decidí que en ese momento tenía que hacer algo. Aquella mujer dijo: «Más aparte, esta muñeca tiene algo que la hace muy especial, ya que te concede lo que tú quieras. Dinero, fama, fortuna, lo que le pidas de verdad te lo concede. Lo malo es que te cobra un precio muy caro al final. Ha estado en mi familia desde siempre, ya que se la regalaron a una de mis abuelas, y de ahí comenzó la desgracia en mi familia. Cada que alguien le pedía algo se cobraba con lo más querido para aquel que realizaba el deseo. Por ello la familia decidió encerrarla para evitar que siguiera haciendo daño a más personas. Pero necesito dinero y sé que es de alto valor la muñeca, por ello la traje a vender, pidiendo que al que se le venda le comparta la historia de como una advertencia de que jamás hay que pedirle nada a la muñeca».
Comentó aquel vendedor que se quedó muy intrigado con la historia, asegurando que podría realizar la mejor venta de su vida a un buen coleccionista si contaba aquella historia a los compradores interesados. Acordaron un precio justo y le pagó a la mujer, la cual se retiró de la tienda sin volver a saber de ella. A los días, aquel hombre se enteró que una tienda que era su competencia más cercana se había hecho de un lote de antigüedades en la cual había una renombrada pintura que se había vendido por una exorbitante cantidad de dinero, y no obstante de eso, cada amigo y cliente que se topaba le recordaba la situación. Esto hacía que creciera un sentimiento de envidia y coraje sobre la suerte de su competidor. Un buen día realizó una venta de algunos objetos de colección muy exclusivos con un cliente recurrente de la tienda. Ese día, entre la plática y la revisión de los objetos, se fue bastante tarde, y al salir le dijo que para la próxima vez que fuera a verlo llegaría más temprano, pero que en esa ocasión lo disculpara porque antes de llegar a su tienda tuvo que pasar a la tienda de la competencia por otras cosas que le habían gustado. Nuestro amigo solo sonrió y sin más se despidió del cliente, y una vez que entró solo podía pensar las ganas que tenía de que se topara con algún lote de artículos donde encontrara algo que le diera fama y dinero. En ese momento volteó y lo primero que vio fue aquella muñeca en su caja de cristal. Así que se acercó a ella y le dijo: «A ver si es verdad que cumples deseos, muñequita. Deseo realizar un negocio que me dé fama y fortuna». Se quedó callado y no pasó nada. La guardó diciendo: «Sí, muy especial, ya que cumple deseos. Qué tonterías, ¿cómo voy a creer yo eso?». Al día siguiente llegó un joven dispuesto a desalojar una antigua y elegante casa de Lomas de Chapultepec con una infinidad de artículos de inapreciable valor. Para aquel joven no le interesaban las antigüedades ni el arte, solo quería que se llevaran todo de la casa lo antes posible y ganara algo de dinero en ello. Así que nuestro amigo se quedó con todos los muebles y artículos de la casa, colocándolos en varias subastas que lo posicionaron en el mercado de antigüedades, dándole una buena ganancia. El hombre se encontraba feliz de haber logrado ese negocio y el reconocimiento de la gente de su género sobre el de la competencia. Aquel hombre celebraba con su familia la fortuna de su negocio y olvidó por completo la muñeca. A los 3 días de haber culminado su logro, su hija de unos 8 años fue atropellada por un vehículo y murió. El hombre se encontraba deshecho por esa tragedia y se quedó en su tienda buscando soledad en su tristeza, cuando al ver la muñeca recordó lo que le había dicho la mujer que se la vendió y entendió que la muerte de su hija se debía a la maldición que la muñeca tenía. Completamente furioso, rompió la caja de cristal donde se encontraba y justo antes de que destruyera aquella muñeca, escuchó que de ella salía una voz. Se quedó muy sorprendido, ya que era la voz de su hija que salía de esa muñeca, por lo cual no la destruyó, sino que se quedó pensando que el alma de su hija estaría atrapada tal vez en aquella muñeca. A los pocos días fue a hablar con un padre católico de una iglesia cercana y le explicó todo lo que había pasado. El padre dijo: «Quema la muñeca, ella es la causante de todo, regresa a tu casa y quémala». El hombre intentó quemarla, pero cada que la acercaba al fuego escuchaba la voz de su hija pidiendo que no la quemara. Por ello, al final decidió quedarse con la muñeca para buscar el modo de liberar a su hija o el alma de su hija de aquel artículo tan maligno. El cliente, después de la historia, se quedó sin palabras y solo le comentó: «Ahora entiendo el apego a esa muñeca. Yo estaría en las mismas circunstancias que usted si me hubiera pasado eso». Le deseó mucha suerte en la búsqueda de cómo liberar el alma de su hija. Subieron el reloj a su vehículo y se retiró de la tienda. Años después vio que la tienda estaba por cerrar definitivamente y tenía un gran remate de artículos.
y regresó para ver qué había pasado con aquel hombre y esa muñeca. Su sorpresa fue que al entrar ya habían comprado todos los artículos de la tienda debido a que la cerrarían, ya que recientemente había fallecido el dueño de la tienda. Y por ello, la viuda decidió rematar todo, comprándolo la famosa tienda vecina de la competencia. Aquel hombre preguntó por esa muñeca y le comentó la viuda que su esposo había solicitado con explícito detalle que al morir lo enterraran con esa muñeca. Tristemente, a los 3 días de su entierro, saquearon la tumba y la robaron, y no se tiene idea de quién o a dónde fue a parar. Así que si te topas por ahí alguna muñeca de ese tipo, asegúrate de no pedir o desear nada en su presencia.